Te saluda Fabián Tejada, Master Trainer Internacional en PNL y Ciencias de la Mente. Y quiero felicitarte primero por priorizar el trabajo sobre tu mente y agradecerte por ser parte del canal de PNL número 1 de habla hispana. Abre tu mente, escucha con mucha atención y siente cómo esos cambios van sucediendo a medida que escuchas este episodio. Me pregunto a quiénes de ustedes, sus abuelas, sus papás, por ahí mis abuelos para algunos, les decían cosas como confía en tu corazón. Tu corazón tiene todas las respuestas que tú necesites. Levanten la mano. ¿No es cierto? A todos nosotros, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes han sentido en algún momento como que tengo una corazonada? No sé, hay algo que me dice que haga esto o que no haga esto. ¿Quiénes les ha pasado eso? La otra pregunta del $1.000.000 es, ¿quiénes hacen caso a esa vocecita de las corazonadas? ¿No? Ahí como que se levanta la mitad la mano, ¿no es cierto? A veces, bueno, si es que es en el amor no tanto, Fabián, pero a veces no. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer nosotros ahora. Todos en algún momento hemos escuchado frases como escucha tu corazón tiene todas las respuestas que tú necesitas. De hecho, la palabra corazón es una de las palabras que más se repiten en la Biblia. Vamos a ir revisando algunas cosas sobre esto. Y vamos entendiendo de que el corazón es simplemente algo más allá que un órgano que bombea sangre y oxígeno para todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir entendiendo de que existe una sabiduría dentro del corazón y también que nos puede acceder a otro tipo de sabiduría si es que nosotros sabemos conectar con nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes de ustedes no han hecho caso a su corazón y de pronto pasó algo y dijeron, ay, sabía que no lo tenía que hacer? ¿A quién le ha pasado eso? ¿No? La pregunta es, ¿qué hizo que no hicieran caso a su corazón? Lo que quiero que ustedes vean ahora, que vamos a ir entendiendo cómo funciona esto, porque la verdad de todo, y es una verdad absoluta, en realidad el corazón siempre tiene las respuestas correctas. Cuando empezamos a dudar de nuestro corazón, ahí es cuando empiezan a venir los problemas. Pero como ustedes dicen, hay ciertos estados, ciertas creencias que hacen que no podamos confiar en nuestro corazón. ¿Listo? Muchos de ustedes, bueno, todos ustedes son HPNelianos, entonces ya han llevado PNL, han llevado hipnosis. Entonces, hagan un poco el paralelo de que corazón es casi como la sabiduría de la mente inconsciente, es casi un paralelo. Vamos a hablar de esto de acuerdo más adelante con la información que he podido eh, recapitular, obtener o experimentar, ¿de acuerdo? Pero quiero que lo vean desde este punto de vista. Bien, a veces no tenemos estas vocecitas internas, estas creencias que hace que no confiemos en algo que muy en el fondo confiamos de que es cierto, ¿no? De repente hay estas creencias como no confíes en tu corazón, no te dejes llevar por tu corazón. ¿Quiénes han escuchado esas creencias? ¿Quiénes han pensado eso cuando han tenido un rompimiento amoroso? A ver. Ya no voy a creer en el amor, ¿no? Ya no voy a creer en mi corazón. Me dejo llevar mucho por mis emociones. Voy a volverme duro, me voy a poner mi armadura y no voy a creer en nadie. No quiero sentir emociones, Fabián. Y bueno, ese es el origen de todos los problemas también, ¿cierto? Entonces, por supuesto, por supuesto. Y creo que es un mecanismo de defensa, es una creencia bastante común. Lo que vamos a hacer en esta certificación también es un poco entender esto, porque lo vamos a hacer desde dos perspectivas. ¿Cuáles son las dos perspectivas que vamos a trabajar? La perspectiva o la posición uno que vamos a trabajar es cómo nosotros podemos aplicar esas técnicas en nosotros mismos para lograr todos los beneficios que vamos a conversar ahora en el inicio. Y al mismo tiempo, cómo podemos utilizar esto con otras personas, ¿de acuerdo? Ya sea que estemos haciendo una sesión de coaching, de terapia, o estemos queriendo brindar una conferencia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando nosotros entendamos cómo podemos utilizar esas herramientas, ya vamos a ir entendiendo cómo milagrosamente o mágicamente vamos a empezar a tener mejores resultados, porque esto lo podemos extender tanto hasta el punto en donde nosotros sí conectamos con nuestro corazón o entramos en un proceso de coherencia cardíaca, también entramos en la fase de creador, de creadores en el mundo cuántico. Estoy seguro que todos ustedes quieren explorar esta parte, ¿cierto? ¿Quiénes quieren explorar eso?
crear tu futuro de la forma que tanto lo quieres. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es básicamente enseñar las técnicas básicas de HeartMath, y lo que he hecho personalmente es incluir, vamos a decir, enfoques o usos mucho más allá que solo generar coherencia cardíaca para aumentar la energía y disminuir el estrés. ¿De acuerdo? HeartMath vamos a hablar del Instituto HeartMath que creó esas técnicas, pero lo basó más en el campo médico, en el campo más social, en el campo de disminuir el estrés, ganar más energía. Pero creo que ahora podríamos hablar más o mucho más o extender más si es que ustedes deciden hacerlo. ¿De acuerdo? Yo creo que sí, pues son HPNelianos, les gusta la forma de cómo poder tener control de todo esto. Lo vamos a lograr, entonces el ritmo de la certificación va a ser ir aprendiendo las técnicas tal cual de coherencia cardíaca mientras vamos llevándolo a niveles incluso de creación de una nueva realidad, conexión con tu yo del futuro o simplemente incluso liberarte de algunos problemas, miedos o traumas que uno podría tener. Eso ya es muy HPNL, ¿de acuerdo? Es lo nuevo que yo he desarrollado, eso lo vamos a ver probablemente los 2 últimos días, ¿de acuerdo? Primero vamos a sentar las bases de cómo nosotros podemos generar esta habilidad, ¿de acuerdo? Porque lo que quiero que sepan es que cuando hablamos de las técnicas de HeartMath, conectar con el corazón o tener esta capacidad de generar coherencia cardíaca y sostenerla, es una habilidad. ¿Y qué quiere decir que sea una habilidad? Es que requiere práctica. ¿Estamos todos de acuerdo? Requiere práctica. Y práctica significa practicar, practicar, practicar. Entonces vamos a buscar hacer el mayor número de prácticas por todos los días y lógicamente ya luego ustedes tienen que hacerlo en su hogar, antes de dormir, al despertarse, cuando vayan a meditar. En todo proceso puede entrar una buena meditación o una buena respiración desde el corazón. Muy bien. Entonces vamos a ir entendiendo esto. Al mismo tiempo, creo que todos hemos, como leo en los comentarios, escuchado esas partes que nos han bloqueado o nos han desconectado con nuestro corazón, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber estado en una conferencia en la Cámara de Comercio y había una persona, ingeniero, estadista, eh, que se dedicaba a hacer planes económicos, financieros para las empresas, poner indicadores. Y me acuerdo que sale al frente y lo primero que dice es: yo no entiendo por qué las personas se dejan llevar por sus emociones. Las personas están mal, muchos empresarios están fracasando porque solo se dejan llevar por sus emociones. No tienen en cuenta que los números es lo único que importa. Los números y los indicadores es lo único que importa cuando se está haciendo negocios. Y lo decía con cólera. Obviamente, esta persona quería mostrar su punto, quería dejar en claro lo que él hacía. Probablemente estaba desconectado de su corazón. Al mismo tiempo, quizás tenía cierta evidencia para decir lo que está diciendo. Y además, obviamente, era el producto porque él estaba viendo ese tipo de cursos o, em, vamos a decir, servicios para las empresas. ¿Listo? Sin embargo, parte de lo que dijo no es correcto, parte de lo que dijo puede que sea correcto, ¿de acuerdo? Entonces, yo recuerdo también cuando estuve como ingeniero, ¿no? Y me especialicé en planeamiento estratégico, planeamiento de construcción, en minería y todo eso, y era muy buena en planeamiento. De hecho, ocupé un cargo de jefe en todo lo que es planeamiento, de todo lo que es servicios, supply chain management y todo eso, ¿no? Entonces, definitivamente tenía que colocarle mucha intención, mucha lógica a los planes que yo hacía, ¿no? A los planes de producción, a los planes de construcción y todo eso. Sin embargo, cuando hablamos de confiar en tu corazón, estamos directamente direccionándonos a la parte de nosotros mismos como seres humanos, como seres divinos, como seres espirituales, ¿de acuerdo? Entonces, existe una diferencia en qué mundo nosotros podemos utilizar la parte lógica y racional y en qué realidad o en qué contexto o bajo qué perspectiva deberíamos estar utilizando lo que es la sabiduría del corazón, el poder creativo, la intuición, la creatividad. ¿De acuerdo? Esto lo escribí en mi primer libro, ¿no? Lo mostré en el contexto de programación neurolingüística, en donde les decía que debemos de confiar en nuestra mente inconsciente para poder definir qué es lo que queremos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y contaba un poco la historia de cómo yo había aprendido esto.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a levantar un edificio, no podemos decir, bueno, échale tal cantidad de material, échale tal cantidad de cemento. No creo que se caiga ese edificio. Confía en tu corazón, ¿no? Entonces, no puedes construir el edificio pensando en que tienes que confiar en tu corazón, ¿cierto? Sin embargo, si tú llevas esas mismas técnicas o ese mismo pensamiento, esas mismas creencias o valores al propósito de la persona, al trabajo de desarrollo personal o espiritual de cada uno de nosotros, cuando nosotros nos planteamos objetivos, cuando nosotros nos planteamos qué es lo que queremos lograr, cuando nosotros queremos decir, bueno, quiero llegar a este nivel, quiero llegar a ser tal persona, tener tales resultados, en ese momento es cuando más debemos confiar en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Aquí no nos sirven las estadísticas, no nos sirven los números. Si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que, o todas las personas que han revolucionado en algo, ya sea como Steve Jobs o los hermanos Wright o personas que han logrado lo improbable o lo imposible, son personas que confiaron en ellos mismos y confiar en ellos mismos es decir, confían en su corazón. Y al confiar en su corazón no se dejaron llevar por la lógica, los números, lo que digan otras personas, las creencias sociales que puedan existir, las estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente ellos sabían de que era correcto lo que estaban haciendo, no lo podían explicar, no lo podían entender, sin embargo, fueron, ejecutaron y lograron, ¿cierto? ¿Todos somos conscientes de eso? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí en línea? Entonces nos vamos dando cuenta en dónde es cómo vamos a aplicar esto, ¿no es cierto? Es como quiero que hagan un poco la diferencia porque vamos a hablar del cerebro craneal y el cerebro que existe en el corazón. Y entonces, de pronto, si tú vas a ir a cruzar una pista, tienes que ver el semáforo, ¿no es cierto? No es que voy a confiar en mi corazón y voy a cruzar y espero que un carro no me atropelle. No, no funciona así. Tienes que ver el semáforo, tomar una decisión lógica, probablemente salgas de estar en un estado de coherencia cardíaca porque tienes que ver el semáforo para que no pase nada, ¿cierto? Sin embargo, cuando trabajamos en nosotros, en nuestros objetivos, en lo que queremos, en conectar con la otra persona, en conectar con nuestra capacidad creadora, en nuestra intuición, con nuestra creatividad, con nuestro verdadero potencial, ahí es cuando recién necesitamos conectar sí o sí con nuestro corazón y dejar ir cualquier creencia que pueda existir. Las estadísticas dicen que 9 de cada 10 empresarios fracasan los 2 primeros años, ¿no? O que esto es muy difícil, que nunca nadie lo ha logrado, entonces probablemente yo no lo logre. Esas son creencias, esos son programas, y son programas que están almacenados en el cerebro por experiencias del pasado como ya lo conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a aprender nosotros es a poder generar ese estado de coherencia cardíaca para que de esta manera podamos realmente conectar con el verdadero potencial que tenemos. Desde ese estado podemos hacer muchas cosas, desde cosas tan simples como definir objetivos SMART hasta cosas un poco más complejas, bueno, no complejas para ustedes, pero un poco que requieren un poco más de práctica, el tema de la creación de una nueva realidad. ¿De acuerdo? Entonces creo que esta certificación va como anillo al dedo a todo lo que hacemos, van a amar esto. Lo que les pido es practicar, 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 porque entre más practicamos, más podemos conectar con nuestro corazón. Muy bien. ¿Estamos todos muy bien con esto? ¿Estamos listos para empezar? Hasta el día de hoy, que estamos ya en el 2025, el corazón sigue siendo un territorio en donde no está explorado al 100%. Se siguen descubriendo nuevas cosas. Hay otras cosas que recién se están considerando de una forma mucho más consistente o más fuerte, ¿no es cierto? Quiero que noten esto. Sabemos de que el corazón de un adulto late 101,000 veces al día y hace circular 7,000 litros de sangre. A veces, cuando crecemos, consideramos o pensamos o nos enseñan de que el corazón es el órgano principal del cuerpo, probablemente con el cerebro. Eso es lo que nos hacen creer, ojo. Sin embargo, el corazón es mucho más que un órgano que bombea sangre y distribuye oxígeno en el cuerpo. Y lo vamos a entender por qué. ¿Listo? Hoy el cerebro es solo parte de la ecuación. Probablemente cuando yo crecía, seguro les ha pasado a ustedes, mis profesores me decían el cerebro es el órgano más importante y el cerebro es el creador de todos los pensamientos, de esta mente de la que hablamos en programación neurolingüística, pero ya ustedes saben que no es cierto,
que el cerebro simplemente es un órgano que reproduce lo que la mente o nuestro espíritu o nuestro ser superior o nuestra mente, o sea, nosotros en esencia, envía órdenes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir consolidando esos términos para que podamos entender, ¿de acuerdo? Este misterioso órgano de menos de medio kilo y medio, el cerebro controla todas las funciones necesarias del cuerpo, recibe e interpreta toda la información que le llega del mundo exterior y encarna la esencia de la mente y el espíritu. La inteligencia, la creatividad, la emoción y los recuerdos son algunas de muchas áreas que el cerebro gobierna. ¿De acuerdo? Vamos a ir entendiendo esto. En la Biblia moderna, 878 veces aparece la palabra corazón. ¿De acuerdo? Aparecen 59 de sus 66 libros. Hay un proverbio que dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Frases muy profundas si nos ponemos a pensar. Vamos, entendemos, la creencia que más persiste hoy en la sociedad es: no escuchas a tu corazón, estamos separados de nuestro corazón, debemos separarnos de nuestros sentimientos y emociones, tenemos que tener miedo al sentir y a experimentar, ¿cierto? Y que todo lo debemos procesar por lógica y la razón. Ese es el pensamiento dominante en la actualidad, el día de hoy, ¿cierto? Y ese es el origen de todos los problemas. Como aprendimos en programación neurolingüística, es cuando sucede la disociación de la mente consciente con la mente inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, esta parte donde dice el hombre de entendimiento lo sacará, es una forma de decir, bueno, si el hombre de entendimiento lo sacará, pues entonces podemos entender de que debemos generar ese entendimiento de cómo funciona nuestro corazón y cómo nuestro corazón puede brindarnos ese entendimiento y sabiduría que necesitamos para abordar las situaciones en la vida misma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir explorando esto. Quiero que ustedes presten atención porque va mucho más allá que solamente pensar de forma lógica y racional. Hay un libro, ¿no? The Book of the Discipline, que, bueno, lo pueden ustedes comprar en Amazon, en donde decía lo siguiente. La tradición del pueblo Maja de América del Norte decía, pregúntale desde el corazón y desde él responderá. ¿Cierto? Es una de las técnicas que vamos a aprender. ¿Cómo le podemos preguntar a nuestro corazón qué debo hacer en esta situación? ¿Debería tomar esta decisión? ¿Esto me conviene para mí? ¿Esto es mejor para mí? Dame el objetivo SMART correcto que me sirva para mi vida. Yo puedo hacer esas preguntas a mi corazón. ¿De acuerdo? Pero primero hay que entrar en cierto estado de conexión con el corazón, que es el estado de coherencia cardíaca, para poder lograr eso. Tenemos el Sutra del Loto del budismo Mahayana, tesoro escondido del corazón, es tan inmenso como el propio universo, que disipa cualquier sentimiento de impotencia. Esto es profundo, si nos ponemos a pensar. Primero vayamos por partes. Tesoro escondido del corazón. ¿Es un tesoro? Lo es. ¿Qué percepción tenemos del tesoro? Pues algo que tenemos que descubrir o encontrar, ¿cierto? Por tanto, es lo que vamos a hacer durante esta certificación. Es tan inmenso como el propio universo y quizás lo es, porque vamos a ir entendiendo de que el corazón simplemente no es lo que tenemos solamente acá, sino que también nuestro corazón puede ser la conexión o lo que nos permite conectarnos realmente a la información o la sabiduría del universo. ¿De acuerdo? Vamos a llegar a esa parte también, que disipa cualquier sentimiento de impotencia. Seamos honestos. ¿Qué significa tener un pensamiento de impotencia? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un pensamiento de impotencia? Cree que no puede, que no hay salida, que no va a lograr sus metas, de que ya se quedó ahí, que es su destino fracasar, o por más que lo intenta no lo logra. Y eso es simplemente porque está procesando en base a la programación del cerebro craneal. Sin embargo, si puede conectar con su corazón, podría acceder a las respuestas que necesita para poder salir del problema donde está, encontrar alternativas de solución, encontrar nuevas posibilidades, oportunidades que te permitan llevarte al objetivo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, esta parte es importante también. Andrew Armour, de hecho, fue uno de los pioneros, fue la persona fundadora del Instituto Hermat, ahora tiene otras personas dirigiéndolas, pero fue la primera persona que empezó a colocar cierta atención al estudio científico del corazón. ¿De acuerdo? Fue descubriendo de que el corazón tiene 40.000
células cerebrales, lo que se le llaman neuritas, que es la red de comunicación dentro del corazón, ¿no? Entonces, esto quiero explicarlo un poco desde esta perspectiva. En el Instituto de Hermath, con este neurocardiólogo, empezaron a investigar científicamente cómo funciona el corazón desde el punto de vista energético, holístico, esotérico, o bajo la perspectiva en donde podía saber de que personas que tenían una alta confianza en su corazón podían tener ciertos resultados que otras personas no tenían, ¿no? Que incluso ahora la ciencia lo puede demostrar, pero en ese momento era difícil de entender. Cómo una persona podría generar, por ejemplo, un estado hormonal perfecto teniendo 60 años, meditando bajo una respiración desde el corazón, como vemos en los monjes del Tíbet, ¿no es cierto? Entonces, decía, son resultados que ni siquiera con medicinas o con químicos se pueden lograr, solo con meditación en el corazón. Entonces, estas personas, estos científicos en esto de Hermat empezaron a preguntarse y decir, ¿cómo estas personas hacen eso? Debe existir alguna explicación. Y es por eso que se funda el Instituto de Hermat, que es el primer instituto de investigación científica del corazón. A mí me gusta decir la sabiduría del corazón, porque muchas personas dicen investigación del corazón como un órgano que lleva sangre a todo el cuerpo, no tanto así, ¿de acuerdo? Sino desde la parte energética, desde la parte holística, desde la parte esotérica también, y de cómo realmente el corazón es mucho más allá que de un órgano de bombeo de sangre. ¿De acuerdo? Entonces empezaron a entender y decir, existe realmente otro tipo de poder dentro del corazón. Existe un poder en donde nosotros quizás al que podamos acceder, que podamos controlar, del que nos podamos servir, ¿no es cierto? Para poder obtener ciertas respuestas, ciertos beneficios que vamos a ir explorando. El pequeño corazón es una intrincada red de nervios, neurotransmisores, proteínas y células de apoyo similares a las que tiene un lugar en el cerebro propiamente dicho. ¿De acuerdo? Esta parte es importante porque cuando los científicos encontraron de que no solamente tenemos células neuronales o neuronas listas para aprender a hacer sinapsis en nuestro cerebro o en nuestro sistema nervioso, sino también en el corazón. Encontraron de que en el corazón teníamos más de 40.000 células neuronales, neuritas se le llama, ¿no es cierto?, que están listas para poder aprender algo, hacer sinapsis, y de hecho hacen sinapsis de una forma mucho más rápida que las del cerebro. Entonces dijeron, entonces eso quiere decir que el corazón tiene su propio cerebro, su propia red de neuronas. Por eso es de que nos vamos a referir al corazón o al cerebro del corazón de una forma distinta al cerebro craneal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, si queremos hablar en los términos de Hermath, vamos a hablar del cerebro craneal y del cerebro del corazón, que son dos cosas muy distintas, funciones muy distintas, pero al mismo tiempo, cuando están en comunicación, es cuando somos la mejor versión de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos de que el corazón tiene neuronas. Ahora, esas neuronas al mismo tiempo están generando nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis, nuevas redes neuronales, lo que quiere decir que estamos aprendiendo todo el tiempo, desde el corazón también. Entonces, yo me acuerdo que yo siempre he escuchado, ¿no? Como que piensa con la cabeza, pero piensa con la cabeza, es que tú no piensas, tienes que pensar con la cabeza. Y esta creencia que se tenía, ¿no? Que quizás algunos profesores en universidad, como saben que soy ingeniero, lo decían constantemente. O, o cuando era pequeño, tienes que pensar con la cabeza, es que tienes que pensar con la cabeza. Y es que a veces eso puede ser una creencia limitante. Porque en el momento que le decimos a la persona, piensa con la cabeza, piensa con la cabeza, piensa con la cabeza, pues en ese momento también nosotros estamos bloqueando el acceso a lo que nosotros podríamos pensar desde aquí. Entonces ya no es como que piensa con la cabeza, sino es piensa con el corazón. Ahora, no utilizamos el término piensa con el corazón, utilizamos el término siente las emociones o sensaciones a la altura de tu pecho, en tu corazón, pero en el momento que haces eso empiezas a tener pensamientos. Y esos pensamientos probablemente sean los pensamientos correctos que necesitas tener en ese momento. ¿Cómo funciona?
cuando estamos conectados el cerebro y el corazón, con independencia del cerebro craneal para pensar, aprender, recordar e incluso percibir el mundo interior y exterior por sí solo, en armonía con el cerebro craneal para beneficiarnos con la única red neuronal compartida para dos cerebros, ¿no? El cerebro del craneal y el cerebro del corazón están unidos por el nervio vago, ¿no es cierto? Y entonces están en constante comunicación bidireccional. ¿Qué significa estar en constante comunicación bidireccional? Que están comunicando el cerebro al corazón, el corazón al cerebro todo el tiempo. Debería de serlo así. Cuando dejan de comunicar, problemas, crisis, caos, emociones negativas y todo lo que ustedes conocen como estrés. ¿Listo? En los últimos años ha quedado claro que entre el corazón y el cerebro se produce una completa comunicación bidireccional, de modo que cada uno influye en el funcionamiento del otro, ¿no? Esto lo vamos a explicar un poco. Sí, ahora pueden quitar las diapositivas, por favor. Vamos a explicarlo de esta manera. El cerebro está generando pensamientos o impulsos eléctricos que se transforman en pensamientos, ¿de acuerdo? El corazón también está generando pensamientos o información, pero va más como impulsos magnéticos. Entonces, la comunicación entre el cerebro craneal y el cerebro del corazón es bidireccional, como les había dicho, porque están comunicando entre ambos. Sin embargo, la información del corazón es mucho más relevante y más importante que la del cerebro. Lo que quiere decir que cuando solo pensamos con el cerebro craneal desconectados de nuestro corazón, probablemente estemos tomando decisiones programadas. Desde el punto de vista de programación neurolingüística, ¿qué significa eso? El cerebro es un órgano programado, ¿no es cierto? Es simplemente un órgano que va a responder a la programación que tiene, basada en las experiencias que ha tenido. ¿Qué quiere decir eso? De que si una persona solo piensa con el cerebro, con la lógica, probablemente se deja llevar por sus programas y la mayoría de programas son programas de supervivencia, por tanto tienen su base en el miedo. Y si tienen su base en el miedo, ¿qué es lo que sucede? Son malas decisiones, malas reacciones, pensamientos negativos, ¿cierto? Entonces, cuando solo pensamos con el cerebro craneal. Sin embargo, cuando pensamos ya desde el corazón o sentimos desde el corazón y generamos pensamientos desde el corazón no responde separado al cerebro, sino se conecta rápidamente con el cerebro. Y cuando el corazón comunica con el cerebro y tenemos este proceso de coherencia cardíaca, de pronto vamos a ser mucho más capaces de tomar mejores decisiones, responder mejor a una situación de estrés, responder o reaccionar mejor frente a una situación difícil para nosotros o retante, o simplemente hacer eso que sabemos que tienes que hacer, o tomar la mejor decisión, o hablar de la forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros generamos esto, podemos comunicar desde la mejor versión de nosotros. Eso quiero que ustedes separen. ¿Por qué? Porque vamos a hablar luego de intuición y programación. ¿Cuál es la diferencia, Fabián? La diferencia la vamos a conversar más adelante. Solo que uno, para que pueda entender la diferencia, va a tener que generar el entendimiento basado a la experiencia. Porque muchas personas pueden decir, es mi intuición, cuando realmente es miedo. Y la intuición no viene por miedo. ¿De acuerdo? Y probablemente a veces viene la intuición, pero dudas que esa sea la respuesta y tomas otra decisión y después dices, uy, sabía que eso no lo tenía que hacer. Entonces, eso es lo que vamos a ir reconociendo. Por eso esta certificación es muy importante que ustedes puedan eh, integrar en sus prácticas como personas, como coaches, como profesionales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Seguimos entonces. Bioquímica, función del cerebro del corazón. Detectar los cambios que se producen en el cuerpo, por ejemplo, los niveles de hormonas y de otras sustancias químicas, después comunicarlas al cerebro para atender las necesidades. Esta parte es importante porque quiere decir de que nuestro corazón es la que detecta si existe algún desequilibrio en nuestro cuerpo. Y si existe un desequilibrio en nuestro cuerpo, pues entonces el cuerpo no va a funcionar de una forma correcta. Puede haber un desbalanceo hormonal, de pronto estás de mal humor, de pronto no te sientes bien, no sientes energía, estás deprimido y muchas veces es sí, por el simple hecho de que no estás conectado con el corazón. Además también, qué otras funciones bioquímicas tiene?
Cuándo es seguro fabricar más adrenalina, eso lo vamos a explicar, cuándo es por miedo y cuándo no es necesariamente por miedo, o cuándo se requiere una reacción inmune más fuerte. O sea, básicamente cuando debe iniciarse un proceso de sanación con más intención dentro del cuerpo. Bien. Otras funciones que tenemos, la inteligencia del corazón estimula estados intencionales de profunda intención, posibilitar las habilidades precognitivas intencionales, dirigir la comunicación del corazón con las neuronas sensoriales de otros órganos y además que tiene memoria, ¿no? Voy a explicar esto un poco más. La función que tiene el corazón es no solamente una función, como lo hemos dicho ahora, de bombear sangre, tampoco solo tiene la función de poder conectarnos con el campo cuántico o con nuestra creatividad, intuición, con nuestro ser superior, sino que también tiene otras funciones químicas o bioquímicas que nos permiten lograr cosas como la sanación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos incluso hacer procesos regenerativos, procesos de sanación, ya sean procesos de eh, sanación por mucho evento traumático o sanación porque hubo trauma y luego hubo una enfermedad y hubo una somatización crónica, debemos necesariamente activar el poder regenerativo del corazón. Para muchos de ustedes que están trabajando técnicas para poder sanar a otras personas o si lo están utilizando para trabajar insomnio, dolores físicos, somatizaciones, como que incomodidades que puedan existir en ustedes o en sus clientes, definitivamente tienen que enseñar a la persona a conectar con su corazón. Porque cuando conectas con el corazón entras en coherencia cardíaca. Cuando entras en coherencia cardíaca, el corazón entiende que hay ciertas partes del cuerpo que necesitan ser atendidas, además de que disminuye el nivel de cortisol y por tanto te genera, eh, incrementa niveles como por ejemplo el DHEA, ¿no? El DHEA, que es el precursor de las hormonas, ¿no? De la testosterona, progesterona, estrógenos que ustedes saben, una persona que tiene baja testosterona probablemente tenga poca confianza en sí mismo, ¿cierto? Entonces es importante tener buenos niveles de testosterona para que tengas confianza en ti mismo, para que tengas capacidad de tomar acción, ¿no es cierto? Lo mismo para las hormonas de las mujeres, cuando hay un desbalanceo hormonal es cuando suceden los cambios de humor, pero cuando estás balanceado hormonalmente probablemente accedes a esa capacidad de energía femenina también, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo, si por ejemplo el cuerpo, el corazón, estás conectado con tu corazón y tu cuerpo dice, bueno, necesitamos disminuir el estrés, necesitamos activar el sistema parasimpático para que haya más relajación en el cuerpo y podamos sanar más rápido, pues entonces debemos acceder a ese estado, ¿no? La mayoría de ustedes ha llevado el Master Practitioner, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema simpático, parasimpático y que cuando resolvemos el conflicto en el sistema simpático, o sea, el conflicto que genera estrés en el sistema nervioso, y activamos el parasimpático, de pronto el cliente entra en un estado de relajación, tiene sueño, empieza a bostezar y es porque su cuerpo empieza a reparar, ¿cierto? Otra forma de poder hacer eso, de apretar el interruptor para poder activar el sistema simpático, es hacer un proceso de coherencia cardíaca. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a explicar más adelante. Solo que tenganlo en cuenta porque va mucho más allá. El corazón es como que ese interruptor, como que empecemos a sanar el cuerpo, lo que necesite ser sanado. Luego, estos ya son datos curiosos que probablemente ya lo han escuchado, pero hay un libro que se llama Change of Heart de Claire y Silvia, y hay varios libros en realidad en donde demuestran científicamente que cuando una persona tuvo un trasplante de corazón, automáticamente también empezaron a tener las memorias que la otra persona tenía, de la que recibió el corazón. De pronto, hay muchos casos curiosos en esto, ¿no? En donde, digamos, hicieron un trasplante de corazón y la otra persona era amante bueno, en el experimento es un Kentucky Fried Chicken, ¿no? Del KFC. Entonces, de pronto, la persona que recibió el corazón nunca comía, no le gustaba comer eso, pero de pronto empezó a tener antojos de eso simplemente porque esa información fue transportada cuando recibió el corazón de la otra persona, ¿no? Hay otros casos en donde hubo una persona incluso que fue, eh, vamos a decir, asesinada, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso, la persona decide donar el corazón, lo dona a otra persona, la persona que recibe el corazón empieza a tener pesadillas.
muchas pesadillas en la noche. Entonces, eran tanto las pesadillas y tanto el miedo, la sudoración, la niña estaba como que demasiado inquieta que empiezan a llevarlo al psiquiatra, ¿no? Lo llevan al psiquiatra y el psiquiatra dice, todo lo que tú me estás comentando no tienen características de sueños, tienen características de memorias o vivencias que has podido vivir. Cuéntame un poco más. Y de pronto le cuentan de que hubo este caso del trasplante y se enteran la historia y había sido de que la niña estaba repitiendo todo el momento en el que tuvo este incidente con este criminal, ¿no? Entonces fue tanto así que llevan a la niña, lo llevan a la comisaría o lo llevan al condado, ahí donde están los policías, y ella fue capaz de reconocer al asesino de la otra persona, porque tenía la memoria todavía de lo que había sucedido, ¿no? Son casos bien curiosos, ¿no? Otros casos en donde hubo un trasplante de corazón y la persona de alguna forma empezó a tener ciertos pensamientos, nuevos hobbies, nuevas habilidades. Digamos, una persona recibió el corazón y el niño empezó a tocar piano sin nunca jamás haber aprendido a tocar piano, pero recibió el corazón de una persona que sabía tocar piano, ¿no? Entonces, como que estos tipos de experimentos son algo como, oye, en realidad el corazón tiene información, carga información, procesa información, crea información, ¿no es cierto? Y ahí vamos con que el corazón, pues claro, esa es la forma de poder explicar las redes o las 40.000 neuritas que tenemos o el cerebro que tenemos dentro del corazón. Entonces, cuando de pronto empezamos a tener como que pensamientos o de pronto empezamos a tener esas corazonadas, pues debemos empezar a considerar de que no son simplemente cosas que la abuelita nos decía y que eran cosas fantasiosas, esotéricas, de lo que la gente de nuestros antepasados creían, no, sino que es algo real. Y esto del escuchar a nuestro corazón y las corazonadas han existido siempre, desde los tiempos ancestrales. Y lógicamente de generación en generación fue pasada la información hasta que vivimos, hasta que pasamos a la era de la información, ¿no es cierto? Y en la era de la información obviamente hubo una disociación entre lo que nosotros sentíamos que debía ser lo correcto versus lo que pensamos que es correcto, ¿cierto? Entonces, esa es un poquito la gran diferencia. Seguimos entonces. Este es el otro libro que les comentaba, ¿no? The Heart's Code. Un neuropsicólogo publica recuerdos, sueños y pesadillas después del trasplante, bases científicas de la intuición, percepción extrasensorial y precognición. Si ustedes, algunos libros no los encuentran en español, pero si ustedes quieren revisarlos, pueden revisarlos. Asimismo, todo esto lo pueden encontrar en Internet. Es una información bastante pública o pueden directamente buscarlo en el Instituto de Hermann. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien interesante como para poder ir entendiendo de que conectar con el corazón es algo importante y necesario, que siempre ha estado presente, pero que a veces olvidamos. Pero gracias a esta certificación lo vamos a recuperar. ¿Listo? ¿Qué nos decía Bruce Lipton? La mente subconsciente aprende de una manera deficiente. Puedo leer un montón de libros de autoayuda y sacar un cientos de autoayuda con mi mente consciente, pero ¿cambiará mi vida? No. Seguiré igual que siempre porque el 95% de mi comportamiento diario sigue viviendo en una programación subconsciente defectuosa. ¿Cierto? Esto lo vamos a ir explorando. Esto ya ustedes lo conocen desde el punto de términos del PNL, pero voy a ir haciendo el paralelo. ¿De acuerdo? Del paralelo para que ustedes puedan entender qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver con Hermann. El corazón y el cerebro mantienen un diálogo continuo de dos vías, influyendo mutuamente en su funcionamiento. Aunque no es muy conocido, el corazón envía mucha más información al cerebro de la que el cerebro envía al corazón. Y las señales que el corazón envía pueden influir en la percepción y en funciones cognitivas superiores. O sea, resalten la parte superiores, ¿de acuerdo? Además, el corazón genera el campo electromagnético rítmico más fuerte del cuerpo que incluso puede medirse en las ondas cerebrales de las personas a nuestro alrededor. Ya sabemos de que el corazón y el cerebro comunican de una forma bidireccional. Ahora, cuando estamos en un estado de coherencia cardíaca, cambia nuestro estado. ¿Qué aprendimos en PNL? De que si cambia nuestro estado, también cambian nuestros pensamientos y por tanto cambia nuestra percepción.
Por tanto, tenemos una mejor reacción o un mejor enfoque o una mejor percepción frente a la situación en la que estamos, ¿cierto? Ahora, la parte que quiero que subrayen es en funciones cognitivas superiores. ¿Qué significa la parte de cognitiva superior? Cuando nosotros generamos un pensamiento, debemos entender de que un pensamiento o pensar algo es crear una nueva posibilidad o una nueva opción sobre algo. ¿De acuerdo? Eso significa pensar. Las personas confunden la definición de pensamiento con recordación o recordar. Entonces, tú te has dado cuenta que cuando tú le preguntas a una persona, estás en una sesión o estás vendiendo algún producto o algo y la persona te dice, déjame pensarlo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está pensando o probablemente está recordando? Probablemente esté recordando. Porque la persona lo que va a hacer es, en el déjame pensarlo, va a empezar a recordar todos los momentos del pasado que tuvo experiencias positivas o negativas frente a lo que tú le estás ofreciendo en ese momento, ¿no? Entonces es como que digamos que le estás ofreciendo un producto y el producto le va a cambiar la vida. Es una sesión de coaching con PNL que le va a cambiar la vida porque a todo el mundo le cambia la vida. Y la persona cuando le ofreces eso dice, déjame pensarlo si voy a llevar la sesión. Pero ¿qué es lo que inconscientemente hace? Quizás recuerda todos los momentos en donde quizás, si recuerda cosas positivas, o vamos a empezar con las negativas, negativas como, ya fui a este seminario y no me sirvió, ya leí este libro y mi vida no cambió, escuché este podcast y mi vida no cambió. Probablemente esto no sea para mí. Entonces toma la decisión y dice, no voy a llevar tus sesiones con PNL. ¿Por qué? Porque empezó a recordar todos los momentos en los que no le funcionó algo que pueda ser similar. Obviamente no es lo que ustedes hacen todo de la mejor manera, pero de repente tuvo experiencias con otras personas, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, si esta persona empieza a recordar y dice, sí, la otra vez fui a una masterclass y me ayudó muchísimo, leí un libro y me cambió mi forma de ver. Hice una técnica de PNL y cambió mi percepción. Sí, voy a llevar tus sesiones de coaching con PNL. Entonces, acepta, pero nota que el proceso es más de comparación y recordación, más no de pensar. La palabra pensar, o sea, específicamente significa crear nuevas posibilidades de pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo voy a pensar sobre algo, más es cómo puedo hacer yo para resolver esto, qué puedo hacer yo para lograr lo otro. Entonces, se trata más de generación de posibilidades, más no de recordación. ¿Listo? Eso es y ahora cuando hablamos de pensamiento cognitivo superior, cuando hablamos de la parte superior, significa de que no vamos a pensar en base a lo que estamos programados para pensar, porque recuerdan cuando vimos en el máster que todos nosotros pensamos bajo límites neurológicos y esos límites neurológicos fueron definidos por una experiencia que luego fueron etiquetadas, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan eso? Sí, ¿no es cierto? Entonces, las personas definen pensar como pensar dentro de esos límites neurológicos. Y ahí es donde viene el gran problema. ¿Qué significa que ahí viene el gran problema? De que solo pienso dentro de los límites neurológicos que yo creo que solo existen porque he vivido o tengo esas experiencias que sostienen el pensamiento que yo tengo ahora. Y desde ahí ya eso se convierte en limitante, porque quiere decir que solo vas a poder observar el mundo desde la caja en donde estás. Entonces, lógicamente, utilizamos lingüística cuántica, utilizamos reencuadres, utilizamos metamodelos, utilizamos técnicas, chunking up, chunking down, integraciones, time and therapy, para romper los límites neurológicos y la persona pueda pensar diferente, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos acceder a un nivel de pensamiento superior, eso es en el contexto de lo que hacemos con PNL, ojo. Pero cuando hablamos de HERMAT, significa de que nosotros podemos salir de esa caja programada de pensamiento, sus límites neuronales, para poder pensar fuera de la caja. ¿Qué quiere decir eso? Creatividad, intuición, ¿de acuerdo? Nuevas ideas, nueva conciencia, ¿de acuerdo? De pronto tú dices, ya sé lo que tengo que hacer. Se me vino esta idea a la mente. Y de pronto, en ese estado,
recibes la idea del campo, ¿no es cierto? Y de pronto es algo que no lo habías pensado antes porque no estaba en tu modelo del mundo, pero se te vino porque estabas conectado. A eso se refiere cuando hablamos de la parte cognitiva superior. ¿De acuerdo? Es algo que realmente vale la pena que podamos explorar y entender, porque ¿qué pasa con la mayoría de personas? Actúan en base a las creencias que tienen, basado a los límites, basada en las experiencias vividas que han generado límites neurológicos que hacen que su percepción sea tan limitada, tan estrecha, tan rígida, y es por eso que tienen los problemas. Lógicamente, por eso nos buscan, por eso buscan a coach de PNL, por eso buscan estos entrenamientos, justamente porque se han dado cuenta de que tienen que cambiar su forma de pensar, porque lo que están haciendo les trae problemas. ¿Listo? Entonces, esa parte es re importante que podamos también repasar. Crear coherencia entre el corazón y el cerebro nos permite experimentar estados profundos de intuición y hacerlo a demanda. Esta es la parte que más me gusta, ¿no? Greg Braden es una de las personas, junto con Bruce Lipton, Joe Dispenza, incluso Tony Robbins, que lo está haciendo ahora últimamente, están utilizando mucho los procesos de coherencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, y en el caso de Greg Braden, Bruce Lipton, en el caso de Joe Dispenza, están estudiando y desarrollando más este método también. Por eso es de que es muy probable que ustedes hayan escuchado a Joe Dispenza o a Bruce Lipton o a Greg Braden, eh, o hayan leído sus libros, también hayan encontrado conceptos de coherencia cardíaca, que es lo que estamos aprendiendo ahora. Lo chévere es de que nosotros vamos a aprender a utilizarlo, a entenderlo y a experimentarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa crear coherencia cardíaca entre el corazón y el cerebro? Nos permite experimentar estados profundos de intuición y hacerlo a demanda. La palabra demanda es clave. ¿Qué quiere decir? A ver, les hago la pregunta. Quitemos la diapositiva por un momento. ¿Quiénes de ustedes de pronto han tenido una corazonada o una intuición o una idea, aplicaron bajo esa corazonada o intuición y de pronto tuvieron éxito? ¿Quiénes de ustedes en algún momento han tenido como una idea que les vino de la nada y de pronto dijeron, "Ah, se me ocurrió esto", lo ejecutaron y de pronto tuvieron éxito? ¿Quiénes de ustedes en algún momento de su vida eh, estuvieron queriendo lograr un objetivo, que pase algo en su objetivo y de pronto de la nada recibieron la llamada de alguien, de un cliente, de una oportunidad, de la respuesta que necesitaban tener de la nada? Y de pronto vino y dijo, uy, pasó algo. Cuando estaba con dudas y venirme a estudiar a Estados Unidos, cuando tenía que aprender todo esto de PNL, y obviamente ya no tenía capacidad en mi tarjeta de crédito y necesitaba más perfil crediticio, ¿no? Y de pronto decía, ay, ¿cómo voy a pagar todo esto? Y de pronto cerré los ojos y me llaman del banco y me dicen, tenemos una tarjeta preaprobada para ti, ¿la quieres? Por supuesto que la quiero, ¿no? Entonces me vino justo lo que yo estaba pidiendo, inconscientemente. Ahora, todos hemos tenido esos momentos, ¿no? En el que te llama el cliente, te entra la llamada correcta y todo eso. Si todos hemos tenido este tipo de, de experiencias, la pregunta es, ¿por qué no hacemos que estas experiencias que nos benefician al 100% nos pase todo el tiempo? Podría ser un paralelo de preguntar por qué la ley de la atracción funciona a veces y no todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es generar coherencia cardíaca para hacer que esto suceda en mi vida. Quiero atraer esto en mi vida, quiero que esta persona logre darme la respuesta positiva. Pues entonces puedes hacerlo siempre y cuando lo pidas estando en un estado de coherencia cardíaca. Un ejemplo muy rápido que les puedo dar ahora es, mi hermano me llamó hace no sé, unas semanas y me dice, Fabián, ¿cómo hago para que este cliente me ponga atención a mí? ¿No? Mi hermano vende equipos, maquinaria para las minerías. Porque sé que él le compra a otro proveedor y sus equipos son más económicos que los míos, pero los míos son mejores. ¿Cómo hago para llamar la atención? Y me dice, mira, obviamente hablamos de que envíale estos patrones hipnóticos y construimos todo porque mi hermano no sabe lo que hacemos, no ha llevado todos los cursos. Y luego le digo, y tú que meditas, porque él medita todas las mañanas, medita, entra a coherencia cardíaca e imagina que esa persona se está comunicando contigo y que quiere comprar el equipo que tú ya le has ofrecido. Entonces mi hermano es de las personas de que anota, dice, aplica y tiene resultados, ¿no?
Entonces agarró, al día siguiente hizo la meditación y pasan unas semanas y me dice, no sabes, Oria. Le digo, ¿qué? Me llamó la persona y me compró y no sé por qué. Y le digo, ¿cómo que no sé por qué? Mira todo lo que has hecho. Has logrado generar esa conexión a nivel cuántico. Entonces la persona ha sentido confianza sobre ti y de pronto ha querido comunicar contigo porque tú creaste esa realidad en un estado de coherencia cardíaca. Parece magia, ¿verdad? Entonces, es la forma en cómo nosotros podríamos crear una nueva realidad, siempre y cuando podamos hacerlo a demanda. Luego, la calidad de tus emociones determina las instrucciones de tu cerebro, que tu cerebro envía que tu corazón envía a tu cerebro. Esto es importante, lo voy a leer otra vez. La calidad de tus emociones determina las instrucciones que tu corazón envía a tu cerebro. Vamos a hablar de emociones, vamos a diferenciar los tipos de emociones, vamos a hablar de las emociones que nos quitan o nos separan de nuestro corazón o drenan la energía que podamos tener y las emociones que nos conectan con nuestro corazón, ¿de acuerdo? Pero recordemos de que el corazón es también este órgano que determina, basada en la información que recibe, qué emociones deberíamos de sentir. ¿De acuerdo? Entonces, si una persona probablemente genera un pensamiento negativo como que, uy, tengo miedo de que esto me suceda o que algo malo me suceda, y esa información se envía al corazón, pues el corazón va a responder como que estamos bajo ataque, ¿no es cierto? Entonces, segrega más adrenalina y más cortisol, listos para poder correr porque nos están atacando. Entonces, sucede eso porque hubo esa comunicación del cerebro craneal al cerebro del corazón. Son unidireccional, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, nosotros podemos revertir ese tipo de información o emociones, primero conectando con el corazón, que es lo que queremos, es lo que queremos. ¿Qué nos dice Joe Dispenza? Existe una danza entre el corazón y el cerebro. Si logramos mantenernos relajados y despiertos, estamos conectados con nuestro corazón. Se generan ondas coherentes de energía en el cerebro. El corazón informa al cerebro para que cambie su estado e imagine nuevas posibilidades, permitiéndonos crear consciente algo nuevo, ¿no? Es lo que ya veníamos hablando. El corazón informa al cerebro para que cambie su estado e imagine nuevas posibilidades. Es lo que justo estábamos hablando de lo que decía Bruce Lipton, ¿no? Generar esta cognición superior significa generar nuevas posibilidades, significa pensar diferente, significa ya sé lo que tengo que hacer, ya esta es la forma en cómo yo voy a salir de este problema. Empecé a tener soluciones de cómo voy a resolver este problema para lograr mi objetivo, o de pronto ya sé qué es lo que quiero para mi vida, ¿no es cierto? Entonces, si se han dado cuenta, esos pensamientos se trata más de pensar hacia el futuro, pensar en cómo podemos resolver, es en el estado presente, pero hacia un mejor futuro. No es hacia el pasado, no es recordación, porque si hablamos que estamos hablando de recordación o recuerdos, estamos hablando de ir al pasado y probablemente estamos desconectados con el corazón. Al menos que lo hagamos a conciencia, ¿no? Que digamos, bueno, recuerdo un momento en el que te sentías totalmente agradecido o amado, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ir aprendiendo, porque si no, lo único que estamos haciendo, ¿qué es? Repetir las emociones vividas por experiencias del pasado, probablemente negativas. Entonces, una persona que siempre está recordando y tiene eventos negativos, entonces está recordando su miedo todo el tiempo, recuerda su miedo, recuerda su miedo, recuerda su miedo. Y al recordar su miedo, su cuerpo se condiciona con miedo, su cuerpo se condiciona con miedo. Entonces, su cuerpo condicionado con miedo también tiene el poder de influir en los pensamientos. Entonces, su cuerpo siente miedo, condicionado a miedo, tiene pensamientos de miedo y por tanto la persona crea la misma realidad de miedo una y otra vez y de pronto se genera crisis, caos y el punto de mayor dolor, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros creamos nuevas posibilidades de cómo nos gustaría sentirnos, de cómo nos gustaría ser, de qué nos gustaría ser y sentir en el futuro, desde ahora, pues entonces podemos cambiar y salir de esa trampa de estar repitiendo patrones del pasado. ¿De acuerdo? Ese es el juego que nosotros vamos a aprender a hacer cuando hablamos de coherencia cardíaca también. Esta frase me encanta, ¿no? Eso, que decía Albert Einstein, todo es energía y eso es todo. Si igualas la frecuencia de la realidad que deseas, no podrás evitar obtener esa realidad. No hay otra opción, no hay otra opción. Esto no es filosofía, es física. Es profundo. Ya lo hemos venido hablando de varios entrenamientos que nosotros tenemos la capacidad de crear una nueva realidad si alineamos nuestros pensamientos y emociones. En PNL tenemos muchas técnicas para poder trabajar sobre esto, ¿no? Cuando le preguntamos a la persona qué es lo que vas a poder ver, escuchar y sentir cuando lo tengas, ¿no es cierto?
o cuando hacemos la creación del futuro con técnicas de timeline therapy, ¿no? Donde haces que la persona vea, escuche y sienta las emociones de que ya logró su objetivo y la persona está ahí. Estamos buscando igualar la frecuencia de esa nueva realidad que queremos crear, ¿no es cierto? Es por eso que cuando terminas la técnica te sientes con más certeza de que lo puedes lograr, porque estás emitiendo la misma señal o la misma frecuencia al campo, ¿cierto? Entonces, o al mismo tiempo, cuando trabajamos hipnosis y cuando la persona le dices, ya lograste este objetivo en tal fecha y te sientes esto y ves esto y haces esto, y la persona empieza a considerarlo y empieza a sentirlo, y entonces de pronto estamos igualando la frecuencia de quienes queremos ser, de quién nos queremos convertir o de la persona que ya logró el objetivo. Y esa es la maravilla de la programación, de cómo abordamos las técnicas que enseñamos en el HPNL para que ustedes puedan lograr lo que quieren y luego puedan aplicarlo con sus clientes también o sus equipos, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte es re importante porque a veces pareciera que no tiene sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchos de ustedes han ido en T8, ¿no? La importancia o el énfasis que le coloco para que las personas puedan sentir como si ya lo hubieran logrado. Y esto es trascendental en el momento de si queremos crear una nueva realidad. Porque la verdad, si hacemos lo opuesto que nos dice Einstein, sería decir, bien, si no conozco cómo voy a sentir o cómo se va a sentir esa nueva realidad que me gustaría crear, pues entonces lo único que va a sentir es miedo, porque la mente inconsciente te va a decir, no, tengo miedo, no sé cómo se sentirá tener $1.000.000, no sé cómo se sentirá tener un Ferrari, no sé cómo se sentirá tener esto. Entonces, no es que no quiera, es que no sé cómo se sentirá, por tanto es desconocido. Al ser desconocido, tú tienes miedo de lograrlo. Y esa es una de las explicaciones de por qué una persona dice, tengo miedo al éxito, me autosaboteo cada vez de que estoy a punto de lograr algo grande. Es justamente porque no conocen cómo se sentirá cuando lo logren. Entonces, esto que hacemos en PNL, en Objetivos SMART, claves de resultados alcanzables, Timeline Therapy, hipnosis, es vital. Es vital, debemos mantenerlo, las técnicas, todo lo que nosotros podamos hacer para poder manejar todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, y es lo mismo que dice Einstein. Ahora lo vamos a aplicar dentro del contexto de coherencia cardíaca, en donde, claro, podemos entrar y con nuestro objetivo, y en ese momento vamos a empezar a conocer o a emitir la frecuencia de esa nueva realidad. Y de una manera mágica, de pronto estamos logrando el objetivo. ¿Quiénes quieren aprender eso? Por supuesto que todos nosotros, ¿no es cierto? Esto es poderosísimo, ¿eh? Y este es otro nivel de entrenamiento. La asombrosa conexión entre el corazón y el cerebro. La electricidad del corazón tiene una amplitud aproximadamente 60 veces mayor que la actividad eléctrica producida por el cerebro y penetra cada célula del cuerpo. La electricidad del corazón tiene una amplitud de aproximadamente 60 veces mayor que la actividad eléctrica producida por el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de electricidad como tal, ¿de acuerdo? Los impulsos eléctricos del corazón son 60 veces más fuertes que los del cerebro. Cuando hablamos de energía, el corazón tiene 5.000 veces más energía que el cerebro. 5.000 veces más energía que el cerebro. Por tanto, si nosotros queremos hablar de energía, estamos hablando realmente de potenciar el enfoque en nuestro corazón. Y este concepto va a ser clave. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con este concepto? Que si nosotros quisiéramos tenernos más vitalidad para tomar más decisiones, para trabajar más, para poder hacer más llamadas, para poder atender más clientes, para tener claridad cada vez que tengo más sesiones, ¿no? Como me dicen, pero Fabián, ¿cómo hago para recargar mi energía si tengo que hacer tantas cosas? ¿No? ¿Cómo haces tú para estar en entrenamientos 9 días, 15 días seguidos con energía? Pues tengo que conectar con la energía de mi corazón y tengo que generar energía en mí mismo. Porque de esa forma no solamente generas energía para poder seguir avanzando, sino también estás lúcido de pensamiento. Y eso es lo que todos ustedes quieren, eso. Todos ustedes quieren sentir esto. Por eso vamos a hablar también de cómo podemos elevar nuestra energía utilizando técnicas de coherencia cardíaca y otras más también. ¿Listo? El campo magnético del corazón humano puede medirse a varios metros de distancia del cuerpo, ¿no? Incluso hasta 4 metros podemos medir el campo magnético. Recordemos que el campo magnético, los pensamientos los pensamientos del cerebro y el magnetismo del corazón, ambos en su interrelación generan el campo electromagnético, ¿no? Lo que ustedes están viendo justo a la izquierda en la parte superior derecha, izquierda, ¿no? Entonces,
Este campo electromagnético tiene el poder de llegar hasta 4 metros, depende de la emoción, la intensidad, el enfoque, y tiene la capacidad también de afectar el campo magnético de la persona que está alrededor tuyo, ¿no es cierto? Entonces, es como de pronto tú puedes entrar a una sala y de pronto estás conectado en coherencia cardíaca, otra persona simplemente de sentarse a tu costado se siente mucho mejor, ¿no? Y te dice, oye, qué buena energía que tienes, y es quizás probable que tú estás en un estado de coherencia cardíaca o un estado positivo, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a hablar de eso también, cómo podemos utilizarlo en el coaching, en la terapia, etcétera. Durante el desarrollo fetal, el corazón se forma y comienza a latir antes de que el cerebro se desarrolle. Todos sabemos eso, ¿no? Recuerdo cuando escuché los latidos de mi bebé por primera vez, ¿no? Todo era su corazoncito, era lo más grande que existía, ¿no? Entonces, lo sabemos. Las emociones positivas generan beneficios fisiológicos de tu cuerpo, lo vamos a explorar también. El campo magnético del corazón humano puede medirse a varios metros de distancia del cuerpo, lo sabemos también. Una de las cosas que hace que todo lo que estamos hablando es científicamente comprobado es que podemos medirlo. Las emociones positivas pueden aumentar la capacidad del cerebro para tomar buenas decisiones, por supuesto, ya lo hemos conversado, y puedes fortalecer tu sistema inmunológico al enfocarte en emociones positivas. Lo que quiere decir, claro, cuando el cuerpo empieza a enfermar, es cuando hay demasiado estrés, ¿no es cierto? Si podemos generar un estado de coherencia cardíaca que nos permita conectar con nuestro corazón y en ese momento sentir paz, conexión, agradecimiento, apreciación, compasión, gratitud, pues entonces quien va a gobernar la bioquímica del cuerpo es el corazón y por tanto vamos a poder sanar de lo que tengamos que sanar. ¿Bien? Es interesante cómo tu cuerpo capta la energía de otras personas antes de que la mente pueda siquiera procesarla. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Es una de las directivas de la mente inconsciente también. Ya habíamos hablado de que tenemos más de 40.000 células cerebrales en el corazón. Algo importante que quiero mencionarles en este punto es cuando los científicos de Hermat demostraron de que tenemos todo un cerebro dentro de nuestro corazón. Dijeron que habían las neuronas, ¿no? Que estaban buscando normalmente hacer sinapsis o generar nuevas redes de pensamiento convencionales, ¿no es cierto? Las mismas que podríamos encontrar en el cerebro. Lo interesante es de que también encontraron neuronas que no buscaban hacer sinapsis, más bien que eran neuronas que parecían como si fueran antenas, ¿no es cierto? Antenas que están listas para percibir la señal de algo. Y los científicos se rascaron la cabeza y decían, ¿antenas de qué? ¿Cierto? Y hoy sabemos de que es antenas de la información del campo cuántico, ¿cierto? Le vamos a dar ese nombre, el campo cuántico. Lo que quiere decir que dentro del corazón tenemos como antenitas o receptores de la información que existe en el campo. Entonces, de pronto, cuando una persona, se han dado cuenta cuando una persona tiene una idea o algo, dice, "Ah, se me vino una idea a la mente", ¿no es cierto? ¿Quiénes han escuchado, han dicho algo como eso? ¿Cierto? Entonces, las personas no dicen, mi cerebro produjo este pensamiento, dijo, se me vino una idea, se me vino algo a la cabeza, se me vino una idea a la mente, ¿no? Entonces, inconscientemente estamos expresando el hecho de que estamos recibiendo información del campo. Y normalmente esos insights o esa intuición viene cuando estamos conectados con nosotros mismos, ¿no? Inconscientemente o ahora como lo vamos a aprender a hacer conscientemente. Entonces, cuando una persona dice, uy, se me viene una idea, y se viene la idea del campo, pues entonces es probablemente que estabas en un proceso de coherencia cardíaca, pero quien recepcionó la información siempre fue tu cerebro. Perdón, claro, tu cerebro del corazón. Las neuronas que funcionan como antenas que residen en tu corazón. Por eso cuando hablamos de intuición, creatividad, estamos hablando del corazón. Y esta es la parte que lo conecta, que conecta los principios científicos del corazón con el campo cuántico. Quiere decir que nosotros podemos recibir información del campo cuántico, podemos percibir cosas que no puedes percibir a simple vista con tus 5 sentidos,
O el hecho de que, por ejemplo, no sé, tu hijo puede estar en Japón y tú estás viviendo, no sé, en Perú y de pronto sientes algo y llamas a tu hijito porque sientes que algo le pasó y quizás le pasó algo, ¿cierto? Es como esa intuición, que podríamos decir, esa intuición que una persona tiene sobre otra persona, una madre con su hijo o etcétera, puede existir. Es porque tenemos la capacidad de poder recibir la información del campo. Y en el campo todo está conectado, nada está separado. ¿De acuerdo? Ese es uno de los principios de la física cuántica. Todo está conectado, todo es junto, las partes afectan a todo, el todo afecta a las partes, estamos siempre conectados, ¿cierto? En la ciencia tradicional, en la newtoniana, en la ciencia nivel 5 de pensamiento, todo está separado, ¿no es cierto? Entonces tu cuerpo está separado del mío, entonces yo no tengo poder de influencia sobre ti energéticamente. Y claro que lo tenemos, ahora lo podemos demostrar. Entonces, si mi campo electromagnético puede afectar magnéticamente tu propio campo electromagnético. Entonces, ahora tenemos esta capacidad de poder hacer eso, ¿no es cierto? O mejor dicho, poder entender eso y hacerlo más a conciencia. Pues seguimos explorando esto. El corazón es fuente profunda de sabiduría, un conocimiento intuitivo que sobrepasa la lógica normal, patrones lineales del pensamiento, ¿no? Es lo mismo que les estoy explicando, ¿no? Lo que dice el Instituto Hermat no es un pensamiento consciente, racional, lógico, 2 por 2 es 4, 4 más 4 es 8, 8 más 8 es 16, no. El corazón no procesa ese tipo de información, es información lógica. Lo que hace el corazón es procesar algo mucho más allá que eso. Cómo resolver un problema, encontrar tu propósito, definir un buen objetivo, encontrar soluciones, oportunidades. Eso es lo que hace el corazón, te permite esa creatividad, esa sabiduría, ¿no? Una gran pieza musical, ¿no? Que de pronto, no sé, Mozart estuvo conectado con su corazón, se le vino una pieza musical del campo cuántico, la recibió, la empezó a tocar y de pronto se convirtió en una pieza en arte, ¿no es cierto? O como decía Da Vinci no decía, yo no creo esto, simplemente la información viene a mí, yo simplemente la expreso, ¿no es cierto?, en el lienzo. Y eso es bien interesante porque incluso otras personas que son capaces de crear algo que es diferente al resto, a la lógica, a los patrones comunes, cuando alguien puede crear algo totalmente diferente y que impacte con muchas personas, ¿no? Como una buena canción, una buena pieza musical, un buen arte, quiere decir de estas personas dicen, yo simplemente soy el vehículo que transmitió o expresó esta información que recibí, ¿cierto? Entonces, noten cómo esto incluso funciona, escuchen los patrones de cómo se expresan estas personas. Entonces, es así como nosotros, es como se me vino esto y lo apliqué y me funcionó. Se me vino esta idea, tuve esta intuición, lo apliqué y se me dio, ¿no es cierto? Entonces, de eso hablamos cuando nosotros estamos hablando de procesos de coherencia cardíaca, ¿de acuerdo? De ir más allá que el patrón lineal de pensamiento, ¿no es cierto? Es como que ustedes ahora están viendo, por ejemplo, algo tan clásico, ¿no? Eh, que se ve mucho en el reggaetón. Hablemos de Bad Bunny, ¿no? Entonces, Bad Bunny tiene mucho de ciencia detrás de sus canciones, por tanto, sabe en qué beats puedo yo mantener a la gente motivada, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen ahora las personas que construyen estas piezas de reggaetón generan beats que mantienen a las personas motivadas y por tanto la gente le gusta escuchar eso porque les hace sentir bien, ¿cierto? Entonces ahí vamos entendiendo cómo esto funciona. Al mismo tiempo, nunca han sido capaces de crear algo que realmente sea una total experiencia, como escuchar, por ejemplo, a Freddie Mercury o escuchar, por ejemplo, a los Beatles, ¿no? Que son personas que tuvieron que actuar desde la creatividad, estuvieron sentados pensando y en un momento tuvieron la idea, se levantaron, tocaron la pieza musical o estuvieron a las 3 de la mañana soñando algo y dijeron, esto es lo que se me vino, este tono se me vino y entonces entendemos esas diferencias, ¿no? Entonces una cosa es entender el patrón de lo que funciona, un patrón cerebral lógico versus a los insights que podríamos tener si es que estamos conectados a nuestro corazón. Y eso es lo que rompe cualquier
forma lógica o forma de razonar de todas las personas. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, ¿cómo lo podemos llevar a nuestro campo? Cuando, digamos, tú vas a, no sé, se te ocurrió una idea de negocio y entonces dices, yo voy a ofrecer este producto o este servicio de tal forma porque nunca nadie lo ha hecho. Y viene alguien y te dice, no, pero las estadísticas dicen que a la gente no le gusta eso, además no creo que esto le pueda importar a las personas o eso nunca va a funcionar. Y entonces de lado todo eso porque tú crees realmente de que esto va a funcionar. Y realmente funciona porque creías, no lo entendías, ojo, pero creías que iba a funcionar. Así es como funciona también la información del cerebro. Hay que saber diferenciar. Ayer justo tuve una cliente que me dice, pero Fabián, es que quiero entender por qué. Y le digo, muchas veces no podemos entender por qué. Simplemente preguntar si el resultado lo tenemos. ¿Tuvimos el resultado? Sí, es lo único que importa. Porque no, el cerebro no puede, el cerebro craneal no va a procesar a la misma velocidad del cerebro del corazón. Estamos hablando de una capacidad que tenemos innata aquí, que puede recibir información del campo, y estamos hablando del campo infinito en sabiduría y de información, donde existe toda la información de todo lo que se hizo en nuestros antepasados, lo que podemos hacer, alternativas, y todo eso está en el campo. Entonces, como un simple cerebro craneal que tiene funciones limitadas de funcionamiento va a poder procesar lo que el corazón puede procesar. Por eso es de que una persona decir, pero es que no lo entiendo, lo quiero entender. No, no necesitas entenderlo, necesitas solo sentirlo. Y esto es tener coraje, ¿de acuerdo? Porque necesitas tener coraje para ir por lo que sientes que es correcto, aunque no lo entiendas. Y ese es algo que porque las personas, por más de que entienden que el corazón tiene poder, han hecho técnicas de Hermath o siguen, no sé, a Tony Robbins o Joe Dispenza, aún así siguen pensando con el cerebro craneal, porque tienen miedo de que algo malo les pase. Sin embargo, o no tienen el coraje para poder confiar en su corazón. Y luego la persona me dice, no, pero es que no estoy seguro si eso es lo que realmente tiene que hacer. Y es justamente una persona que dice, no estoy seguro si es mi intuición o si es una corazonada, significa que es falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento, falta de HPNL, falta de todo eso, porque tú tienes que tener la capacidad de poder diferenciar esto, ¿no? Diferenciar cuando realmente es una verdadera corazonada, intuición, algo que realmente necesitas ejecutar y confiar en el mundo real versus a lo que uno puede estar programado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir entrando más a esto. ¿Qué nos dice el sistema de Hermann? Ahora, el sistema de Hermann está siendo utilizado en hospitales, profesionales de la salud, empresas, cuerpos de policía, bomberos correccionales, escuelas, universidades, asociaciones sin fines de lucro, atletas profesionales, por supuesto, equipos olímpicos, ejército y fuerzas especiales. ¿Cierto? Obviamente nosotros podríamos poner ahí abajito coaches y terapeutas, porque es lo que hacemos nosotros y al mismo tiempo, si eres emprendedor, empresario, si eres emprendedor, empresario y además coach o terapeuta, o ambos, necesitas aprender este tipo de técnicas. Solo que el Instituto Hermann, desde que es un instituto más científico, él opera más en el sector nivel 5, nivel 4 de conciencia, por tanto, más se dedica a ellos. Sin embargo, nosotros vamos a llevar esto a un nivel 6 de conciencia, ¿de acuerdo? En donde vamos a conectar la información que podemos recibir del corazón, como el campo cuántico, la espiritualidad, el entendimiento de cómo nosotros realmente podemos, no sé, sentir el propósito, conectar con nuestro yo superior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es moverlo un poquito, porque ya sabemos, el nivel 5 de conciencia es el nivel el nivel de la ciencia. Y el nivel de la ciencia, el nivel 5, todo lo procesa en base a la lógica, las estadísticas, los números, y lo único que existe es lo que uno ve. El 4 le va a seguir al 5, ¿no es cierto? Y el 4, un sistema organizacional corporativo o simplemente un grupo de personas va a procesar la información en base a en base a qué es lo que ellos están buscando. Disminuir el estrés, mejorar el rendimiento, que es básicamente los workshops que hace Hermann, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? O sea, por eso les digo, vamos a llevarlo mucho más allá que solo lo que muestra Hermann como tal, ¿no? Ustedes
toda la información científica, o sea, todo lo que vamos a hablar tiene mucha ciencia, hay muchos papers detrás de esto, ustedes lo pueden encontrar en internet, todos son abiertos al público, hay muchos libros sobre eso también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los primeros objetivos del entrenamiento? Aprender a fortalecer la resiliencia a través de herramientas basadas en investigación científica que los ayudarán a incrementar la resiliencia en los niveles de energía personal. Fortalecer tu habilidad para pensar claramente bajo presión y discernir soluciones apropiadas ante los problemas. ¿Quiénes quieren eso? Muy bien. Aumentar tu habilidad de mantener conciencia situacional. O sea, saber qué hacer. ¿Quiénes quieren eso? Todos nosotros. Muy bien. Disminuir los síntomas del estrés personal y profesional, tales como la confusión, la fatiga y perturbación del sueño. Todos nosotros queremos eso, muy bien. Colocarte en un estado óptimo de coherencia cardíaca para tener sesiones de PNL, coaching y hipnosis extraordinarias. ¿Quiénes quieren eso? Todos nosotros. Y incrementar tu conexión con tus clientes en el coaching o terapia. Hasta ahí ya vamos entendiendo qué es lo que nosotros podemos ir desarrollando cuando estamos en un estado de coherencia cardíaca, porque lo que vamos a hacer es que durante la certificación vamos a darles técnicas de cómo crear coherencia cardíaca y al mismo tiempo usar el estado de coherencia cardíaca, ya sea para estrés, resolver problemas y todo eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir desarrollando ahora.